En la concesionaria más moderna del valle, un campesino humilde cruzaba la puerta con paso firme. Su sombrero gastado y su mochila vieja contrastaban con el brillo de las máquinas nuevas. Los vendedores lo miraron con desdén, como si se hubiera perdido, pero él sabía exactamente lo que buscaba. Nadie imaginaba que ese hombre sencillo estaba a punto de cambiar la manera en que lo veían para siempre. Era una mañana soleada. El aire olía a metal nuevo y tierra húmeda después del riego. Las vitrinas relucían con tractores, cosechadoras y máquinas que costaban fortunas. El bullicio de los clientes de saco y corbata llenaba el ambiente. Entre ellos apareció don Aurelio Ramos, un hombre de campo con manos curtidas y mirada serena. Su pantalón remendado y su camisa vieja parecían fuera de lugar. Al entrar, sintió las miradas curiosas y las risas disimuladas, pero no se detuvo. Solo observó cada máquina con atención. Sabía que había trabajado toda su vida por ese momento. Un joven vendedor se le acercó con sonrisa forzada. «Buenos días, señor. ¿Busca algo más económico?», dijo con tono burlón. Aurelio lo miró y respondió tranquilo. «No, hijo. Busco cosechadoras grandes, las de verdad». El vendedor soltó una risa nerviosa. Pensó que era una broma. A su alrededor, otros empleados comenzaron a murmurar. «Debe estar perdido. Seguro solo vino a mirar», dijo uno. Pero Aurelio caminó hacia la zona de exhibición sin mirar atrás. Sus pasos firmes resonaban sobre el piso brillante de la concesionaria. Frente a una enorme John Deere S780, Aurelio se detuvo. Sus ojos brillaban como quien mira un sueño hecho realidad. Pasó su mano sobre el metal verde sintiendo el poder de la máquina. Esta es la que necesito para mis tierras», murmuró. Un supervisor se le acercó, intentando mantener la compostura. «Señor, este modelo supera los $300,000, tal vez quiera ver opciones más pequeñas». Aurelio lo escuchó en silencio sin molestarse. Solo asintió y dijo: «Está bien, muéstreme las otras dos que están al costado también». Los murmullos crecieron, algunos empleados fingían atender, pero observaban con burla. «¿3 cosechadoras? Ni nosotros vendemos eso en una semana», bromeó uno de ellos. Aurelio no respondió. Solo sacó de su mochila un cuaderno viejo lleno de cálculos. Tenía apuntes de rendimiento, hectáreas, costos y plazos de cosecha. Todo estaba planificado con precisión de reloj. Llevaba años ahorrando, vendiendo alfalfa, papas y maíz en ferias. Cada billete que ganaba lo guardaba sin gastar en lujos. Hoy su sacrificio iba a hablar más fuerte que las palabras. El gerente de la concesionaria, un hombre de traje oscuro, apareció intrigado. Miró al campesino de arriba abajo y preguntó con tono escéptico: «¿Usted piensa comprar 3 máquinas, señor?». Aurelio sonrió apenas. «Sí, señor, 3, pero necesito saber si me pueden hacer la entrega antes del inicio de la cosecha». El silencio se apoderó del lugar. Algunos se miraron sin saber si reír o sorprenderse. El gerente fingió una sonrisa y dijo: «Claro, pero para eso necesitamos un anticipo». Aurelio asintió despacio. «Está bien, voy a pagar ahora mismo, en efectivo». El vendedor que lo atendía soltó una carcajada incrédula. «Señor, cada máquina cuesta más de $300,000. No estamos hablando de caramelos». Aurelio dejó su mochila sobre el escritorio, abrió el cierre con calma, y el sonido del metal resonó como un trueno. Montones de fajos de billetes perfectamente ordenados aparecieron ante todos. El silencio fue absoluto, ni los ventiladores del techo se atrevían a hacer ruido. Aurelio levantó la mirada y dijo con voz firme: «Cuéntelos, quiero asegurarme de no quedarme corto». Los vendedores se quedaron paralizados. El gerente tragó saliva y pidió ayuda a contabilidad. Billete tras billete pasaba por el contador automático, confirmando lo imposible. El campesino que todos habían subestimado estaba pagando más de $900,000 en efectivo. Un cliente con traje caro se acercó curioso. «¿Y cómo hizo usted para tener tanto dinero?», preguntó con tono incrédulo. Aurelio lo miró y dijo con serenidad: «Trabajando, señor, desde antes que el sol salga hasta que ya no se vea la luna». El silencio se volvió respeto. Los empleados que antes se burlaban ahora se esforzaban por atenderlo con amabilidad. «¿Desea un café, don Aurelio? ¿Quiere que le muestre los accesorios?». Pero él solo sonrió. «No hace falta, hijo, solo cumplan con su palabra». Firmó los papeles con mano temblorosa, no por miedo, sino por emoción. Era la firma de toda una vida de esfuerzo. Su mirada se perdió por un instante recordando su infancia, cuando araba con bueyes prestados. Nunca imaginó llegar tan lejos,
pero sabía que lo había logrado con trabajo limpio y sin deberle nada a nadie. Mientras cargaban las máquinas, algunos obreros se acercaron a saludarlo. «Don Aurelio, qué orgullo. Usted representa a todos nosotros», dijo uno con respeto. Aurelio les estrechó la mano con humildad. «Esto no es solo mío, hermanos, es del campo, de la tierra que nunca traiciona al que la cuida». Las cosechadoras brillaban bajo el sol como gigantes verdes. El gerente lo observaba a la distancia, aún incrédulo. Ese hombre con sombrero viejo había hecho temblar la arrogancia de todos, y lo hizo sin levantar la voz. Horas después, Aurelio regresó a su pueblo con la camioneta cargada de papeles y sonrisas. Su esposa, doña Elvira, lo esperaba en la puerta sin imaginar la magnitud de su hazaña. Cuando él le contó, ella lo abrazó llorando. «Lo hiciste, Aurelio, lograste lo que todos decían imposible». Los vecinos comenzaron a reunirse al escuchar la noticia. 3 cosechadoras. Don Aurelio se hizo grande. Gritaban emocionados, pero él solo miró al cielo. Agradecido, sabía que no era riqueza lo que había ganado, sino respeto. Días después, algunos medios locales llegaron al pueblo. Querían grabar al campesino que pagó en efectivo 3 John Deere. Aurelio accedió, pero con una condición. No hablen de dinero, hablen del esfuerzo del campo. Su mensaje se volvió viral. Miles lo admiraron por su humildad y determinación. En la ciudad, los vendedores de la concesionaria lo mencionaban con orgullo. Ese hombre nos dio una lección que no se aprende en la universidad. La historia de Aurelio cruzó fronteras y se convirtió en símbolo del trabajo honesto. Un mes después, las 3 cosechadoras trabajaban sobre sus campos dorados, iluminados por el sol del amanecer. El rugido de los motores se mezclaba con el canto alegre de los trabajadores, que celebraban el fruto de tanto esfuerzo. Aurelio las observaba desde una colina, con el sombrero en la mano y los ojos llenos de gratitud. Sabía que cada semilla plantada, cada jornada bajo el sol y cada gota de sudor habían valido la pena. La tierra, noble y generosa, le devolvía multiplicado todo lo que él había entregado con amor y esperanza. Su nieto corrió hacia él con la curiosidad encendida y preguntó: «Abuelo, ¿cómo lograste todo esto?». Aurelio sonrió mirando el horizonte dorado y respondió con calma: «Sembrando paciencia, hijo, y cosechando fe». A veces las apariencias engañan. El valor de una persona no se mide por la ropa que viste, sino por la historia que lleva marcada en la piel y en el alma. Aurelio demostró que el esfuerzo silencioso puede más que el orgullo ruidoso, que el respeto no se compra con billetes, sino que se gana con trabajo, constancia y humildad, y que el dinero, cuando nace del sacrificio, no sirve para humillar, sino para enseñar y compartir. En cada campo del país hay un Aurelio distinto. Un hombre o una mujer que lucha sin rendirse, aun cuando nadie los ve. Y su ejemplo nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la dignidad con la que se vive.